Claro, excelente. Alex pregunta, ¿la medida que están sujetas al principio de variabilidad responde a una nueva realidad que puede cambiar con el tiempo? Nuevos elementos, nuevos hechos, correcto. Y esta variabilidad se puede aplicar en cualquier momento de la duración de la medida. ¿Qué quiere decir? No hay un momento específico. 9 meses de prisión preventiva. Yo al mes consigo nuevos elementos que pueden variar la condición de mi defendido. Entonces solicito cesación o impedimento de salida. 4 meses, por ejemplo. Yo a la semana, al día siguiente, no hay un plazo establecido. Y la cantidad de veces tampoco está establecida, pero siempre tienes que tener eso, nuevos elementos, nuevos criterios para que puedas fundamentar en audiencia el por qué estás solicitando el cese de determinada medida. Tenemos acá la suspensión preventiva de derechos, el 297 de nuestra norma procesal. Suspensión preventiva de derechos. Primero, presupuestos. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Suficientes elementos probatorios, ¿no? Ahorita vamos a conversar de esto. Segundo, peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculiza la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que está siendo procesado. Esto es una medida no muy utilizada en nuestro país, pero que tiene ciertas características. Por ejemplo, cuando el primer presupuesto nos habla de suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado con su autor, partícipe del mismo, estamos en el mismo criterio de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de elementos iniciales, estamos hablando de situaciones preliminares, donde el fiscal tiene que cumplir solo esos requisitos: correcta identificación del imputado, correcta identificación de los hechos, correcta individualización del tipo penal y la vinculación. El nexo causal, lo que vincula estos hechos que están tipificados con este sujeto. Suficiente. No hay mayor rigor en lo que se le tiene que exigir al representante del Ministerio Público. En el segundo presupuesto, sí, es más debatible. ¿Por qué? Porque estamos hablando que existe un peligro concreto que el imputado, en atención a sus modalidades, circunstancias, a sus condiciones personales, obstaculice la averiguación de la verdad y puede cometer delitos de la misma clase o similar. Entonces, acá estamos ingresando a ese campo subjetivo de ver cómo obstaculiza, cuándo obstaculiza, posiblemente obstaculiza, cómo determinamos que estamos obstaculizando, que tiene la intención de obstaculizar. Entonces, este tema delicado. Pero acá justamente con la pregunta que nos hizo Junior y conversábamos, acá parte de eso. Nuestra norma procesal, nuestra norma penal, es una norma garantista y es una norma que premia a los buenos ciudadanos. Si bien es cierto, nuestro derecho penal es un derecho penal de acto y no es un derecho penal de autor. ¿Qué quiere decir? Que no nos tendría que interesar los antecedentes penales de una persona, ¿verdad? Porque si sería un derecho penal de autor, yo tendría que ver, a ver, Juan Carlos Sosa. Juan Carlos Sosa ha cometido un delito de hurto ahorita, pero reviso sus antecedentes penales y digo, tiene delito de robo, tiene lesiones, tiene estafa, tiene antecedentes penales. Entonces, este es un delincuente, porque está acostumbrado a cometer delitos. Ese es el razonamiento de un derecho penal de autor, donde analiza las características personales del sujeto activo, del autor. Pero nuestra norma procesal y nuestra norma penal está
ejercida bajo un derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros solo nos interesaría analizar el hecho en concreto. El señor Juan Carlos Sosa cometió el delito de robo, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar este hecho en concreto, este acto en concreto, no los actos pasados, no los actos anteriores. Pero no funciona así nuestra norma. Es como una leve contradicción. Entonces, si yo tengo un patrocinado, un cliente que adecuadamente se ha comportado a lo largo de su vida, es un ciudadano promedio, y si tengo ese cliente, tengo que aprovechar eso para mi argumentación. ¿Por qué? Porque si es un ciudadano promedio que no comete antecedentes, que tiene trabajo conocido, o es un estudiante universitario de un instituto, o etc., 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 estamos acreditando que es una persona que a lo largo de su desarrollo no comete delitos, no hace acciones delictivas. Entonces no tendría posibilidad de generar una obstaculización y no tendría necesidad de que sea sometido a una suspensión preventiva de derechos. Obviamente, si estás en el lado opuesto y tu cliente no tiene pues ese comportamiento de buen ciudadano, es más complicada tu argumentación, ¿no? En ese contexto. Carlos nos hace una pregunta, ¿en qué momento se puede solicitar el impedimento de salida? En cualquier momento. Ojo, desde que se formaliza la investigación. Antes no. Tenemos formalizada la investigación y ahí durante toda la etapa de instrucción podemos solicitar el impedimento de salida del país. Ahora, en juicio oral, ya pasamos etapa intermedia, saneamiento, juicio oral, ¿se puede solicitar la medida? Aquí hay un debate. ¿Yo en juicio oral puedo solicitar prisión preventiva? No. No. ¿Por qué? Porque se entiende que estas medidas cautelares tratan de garantizar el proceso para que tú llegues a esa etapa, a la etapa estelar del proceso que es el juicio oral. Esa es la etapa estelar. Entonces, se quiere garantizar. Ahora, si la persona no ha sido impuesta o anteriormente durante la etapa de instrucción nunca se le ha puesto una medida más allá de una comparecencia con restricciones o una comparecencia simple, y el fiscal pues tiene sospecha que durante el juicio oral, como ve que está avanzando el proceso, este sujeto puede huir a la justicia, obstaculizar el desarrollo del juicio, intimidar a testigos, puede solicitarlo. Sí, lo puede solicitar. Entonces, lo común, la regla general es que sea desde la formalización de la investigación preparatoria hasta el desarrollo de la instrucción, de la etapa de instrucción. Pero se han dado casos y se pueden dar casos porque recuerda, la norma no prohíbe. Y lo que la norma no prohíbe, eso quiere decir que se puede dar y se puede realizar. Lo mismo pasa siempre con el tema del juez. Recuerdan ustedes que cuando se habla del interrogatorio dentro del juicio, y todos tienen en su mente que el juez no puede interrogar. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte de la norma procesal nos dice que el juez no puede interrogar? Nos dice que él no puede hacer investigación, claro que sí, porque él es un tercero imparcial, pero nunca nos dice que no puede interrogar. El juez puede hacer preguntas, no solamente preguntas aclaratorias, no solamente preguntas para sentar o dudas que se ha producido del interrogatorio, sino puede hacer preguntas que ninguna de las partes, ni fiscalía ni defensa, han hecho. Y él considera que son importantes para la investigación. Entonces las puede realizar. Doctor, usted indicó sobre el pago de una caución. ¿Esta se devuelve al imputado si al final de todo el proceso este resuelta absuelto? Excelente pregunta, Carlos. Sí. Recuerden, las cauciones que pueden ser dadas como una regla en la comparecencia, estas cauciones no es un dinero que puede estar a disposición del juzgado.
es un dinero que está en resguardo, está en posesión del Poder Judicial para garantizar más adelante el pago de una posible reparación civil si es que se da. Entonces, si hay una reparación civil, se puede garantizar con esta caución. Y esta caución la podemos usar para eso, para el pago de la reparación civil. Pero si nuestro patrocinado es declarado inocente en el proceso, entonces tenemos todo el derecho de exigir la devolución íntegra de esa caución. ¿Por qué? Porque solamente está ahí para garantizar una regla de conducta y un posible pago de una reparación civil. A ver, Alex, doctor, ¿podría hablarnos de la cesación de prisión preventiva por proporcionalidad de la medida? En estos tiempos de COVID se ha tocado muchísimo ese tema. Ya, cesación de la prisión por proporcionalidad de la medida. Ya miren, primero tenemos que tener en cuenta que esta etapa es excepcional. Esta etapa de la pandemia es una etapa excepcional que genera ciertos tratos excepcionales, ¿no? Ciertos tratos excepcionales. Vamos a dejar suspendida este tema de la suspensión preventiva de derechos y vamos a regresar la diapositiva a los elementos de la prisión preventiva. Ya. Entonces, esta situación de la pandemia es excepcional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos tomar como reglas las situaciones que se presentan o que se han presentado dentro de esta pandemia. Como les comenté hace poco, el tema del peligro de fuga. Muchos abogados han utilizado esto para presentar sus cesaciones de prisión preventiva porque al inicio, recuerdan ustedes, desde marzo hasta junio o julio, si mal no recuerdo, estábamos con una medida de rigor excepcional y permanente. ¿Qué quiere decir? Que teníamos la obligación de permanecer en nuestros domicilios y no podríamos salir y las fronteras completamente cerradas. Entonces, la argumentación era, oye, no existe ya pues peligro de fuga, nadie puede fugar. Entonces se cae este tema y hay que solicitar cesación por este elemento. Y se dio, funcionó. A muchos abogados le ha funcionado. Ahora, la pregunta va sobre la proporcionalidad de la medida. Y usando también este tema del COVID. ¿Qué pasa? En el penal hemos visto motines, hemos visto situaciones complejas. ¿Por qué? Porque había internos contagiados de COVID. Y estos internos contagiados de COVID podían contagiar pues a otros internos. Y las condiciones en las que se encuentra un interno no es como si tú estando fuera, en Lima, por ejemplo, es casi imposible que encuentres una cama, que encuentres un hospital, una atención, y si tienes mucha suerte o tienes ahí amigos que te dan la mano, puedes conseguir eso. Imagínate en un penal, si es que este se contagia pues de la enfermedad. Entonces, frente a eso y aplicando la proporcionalidad de la medida en el criterio de la casación 623 de Moquegua, que te exige de verificar el daño que le puedes causar a la gente con esta medida cautelar, el daño que le puedes generar. Entonces, usando ese criterio, se estaban presentando casos de cesación de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tú decías, el penal donde está mi cliente está infectado. Entonces, si tenías que, pues, demostrar un medio probatorio, un listado de internos infectados, un informe de medicina legal del INPE, etc., etc., y demostraba pues que efectivamente estaban infectados. Y la vulneración de tu cliente, asmático, hipertenso, obeso, ¿no? Subido de colesterol, no sé, vulneración o desnutrido,
etc. Tenías que acreditar la vulneración con un certificado médico, etc. Y aplicando ese criterio de la casación 623, argumentabas pues que el riesgo que les puedes generar no solamente es frustrarle o generarle un trauma por estar en el penal, sino es la muerte. Le puedes generar hasta la muerte con una medida cautelar. Entonces, ¡pum!, desproporcionado. Y eso era un criterio que se aplicaba para la cesación de prisión preventiva. ¿Ha funcionado? Sí ha funcionado. Ahora no funciona, ¿por qué? ¿Qué han hecho los penales? Los penales han generado cuadros de aislamiento, ¿no? Tipo panales de abeja. Entonces, esos cuadros de aislamiento tipo panales de abeja dentro de los penales que están hacinados, porque todos los penales, si en un penal entran 1000 personas, su capacidad máxima hay 4000, 5000. Entonces, no puedes pues mantener distancia, criterios funcionales, pero haces aislamiento, ese aislamiento que está aplicando ahorita el INPE está funcionando, ¿no? Y ese criterio de contagio ahora ya es un poco más difícil acreditar, pero funcionó, en su momento funcionó. Y recuerda que estas situaciones que se han producido con la pandemia, con el COVID, son situaciones excepcionales, ya es excepcionales. No son ¿cómo se llama? Algo permanente, algo que va a marcar una tendencia, ¿no? Alex nos dice, así doctor, tal cual sucedió en el caso de César Villanueva, sala de apelaciones. Correcto, estimado Alex.